buenos días a familia y amigos. Mi nombre es Juana Ramírez, representante estatal para servicios en español. Tengo a mi colega Juana Hernández Urquiza, la otra representante para servicios en español. Y tenemos a dos panelistas para que hablemos un poquito sobre el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte, el señor Javier Carlos y Leticia Arroyo. Buenos días, felices de tenerlos en este cafecito virtual. Salud para todos ustedes si están lo que estén tomando, salud. Para recordarles a todos, un cafecito virtual es la oportunidad de charlar con compañeros profesionales en diferentes temas que afectan a nuestra comunidad. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito a hablar sobre el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Entonces, para empezar, nos gustaría conocerlos un poco a ustedes personalmente, quiénes son y cómo han llegado a este momento de trabajar con el Departamento de Impuestos. Me imagino que cada uno de ustedes tiene una historia bien interesante. Sería chévere conocerlos un poquito más. Entonces, no sé si quién le gustaría comenzar. No, puede empezar Leticia, que dice las damas primero. Okay. Buenos días, mi nombre es Leticia Arroyo y yo soy pasante del Departamento de Impuestos de Carolina del Norte. Mi enfoque es contactar a diferentes organizaciones, iglesias, escuelas, para crear conciencia de nuestro programa, el alcance latino. I got to the internship by applying through college. I'm a graduate from the University of North Carolina, Greensboro, and I'm really happy to be here. Leticia, what are you, what was your major? What's your major? Business administration. Oh, okay. Administración de empresas. Administración de empresas. Ok. Yes. ¿Y tu pasantía es parte del currículo de la escuela o cómo hiciste esa conexión con el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte? Okay. So UNCG has like a platform, and they have various like internships, and that's where I found it through. Ok. Excelente. Muchas gracias. Entonces, Javier. cuando estábamos Bueno, buscando un intern, miramos el currículo de Leticia y pues estamos muy contentos de tenerla con nosotros, ayudando en los diferentes aspectos. En lo que tiene que ver conmigo, yo crecí en Carolina del Norte, nos mudamos acá cuando quizás tenía 3 años. Entonces, pues desde que estaba muy joven, he tenido el interés de tratar de ayudar a la comunidad de habla hispana. De hecho, en la escuela donde yo iba, en ese entonces no había ningún programa de ESL, y bueno, todo ha ido cambiando. Entonces, muchas veces, como es muy común, a veces lo toca a uno traducir para nuestros padres o familiares. Y conforme va pasando el tiempo y ahora la población de habla hispana en Carolina del Norte ha crecido de una manera muy impresionante, pero lo bonito de que ahora hay muchos más recursos, mucha más ayuda. Entonces, hace 9 años empecé a trabajar con el departamento y estaba en otra división que básicamente era para la asistencia al contribuyente. Entonces, por mucho tiempo había estado en esa división, y cuando se presentó la oportunidad de crear este programa de alcance latino, pues yo estaba muy interesado porque pues es algo que me ha interesado por mucho tiempo. Entonces, empezamos en octubre de 2020 y pues estamos muy contentos de poder hacer este trabajo y de compartirlo con la comunidad, de hablar con ustedes y con las familias de lo que estamos compartiendo. Excelente, muchas gracias. Wow, solamente quiero agregar que a Leticia, de verdad que me admira tan joven que eres y ya estás haciendo tu internship, tu pasantía,
y que te has conectado con Carlos y Carlos, el trabajo que están haciendo para la comunidad es súper importante porque sabemos que hay muchísima información que de pronto nuestra comunidad no tiene o falta de información incorrecta. Pero quería preguntarte de dónde, dices que llegaste a Carolina del Norte cuando tenías 3 años, ¿no? Entonces, ¿de dónde veniste? Sí, nos mudamos de California, estuvimos allá bueno, mis padres somos mexicanos. Entonces, bueno, en California ha habido una comunidad hispana demasiado grande por mucho tiempo. Entonces, de hecho, bueno, nací en Estados Unidos, no aprendí inglés hasta que nos mudamos acá. Entonces ha sido muy bonito ver el cambio y cómo la comunidad ha ido creciendo y cómo muchas personas, muchos grupos están haciendo trabajos muy importantes para que la comunidad tenga las herramientas y los recursos que necesitan para poder navegar, bueno, esta nueva comunidad. Sí, te cuento que yo también me vine desde México a Carolina del Norte desde 4 años, entonces también tengo casi toda mi vida viviendo en Carolina del Norte, en Raleigh específicamente, y también he visto los cambios que, que han sucedido durante todos los años. Pero ¿nos puedes contar un poquito acerca de qué hace el Departamento de Impuestos de Carolina del Norte y el alcance para latinos que están haciendo? Sí, sí. Gracias. Entonces, pues sabemos que a veces los impuestos quizás no es nuestro tema favorito, ¿verdad? Especialmente si nos toca pagar. Pero es muy importante el trabajo que se hace aquí porque muchos de proyectos de carreteras, las escuelas públicas, todos reciben el dinero para poder existir de los impuestos que todos pagamos. Entonces, pues en realidad son cosas que nos benefician a todos, pero hay muchas veces que quizás no entendemos los requisitos o quizás ni sabemos por dónde empezar, qué preguntas hacer. Entonces, el objetivo del programa de Alcance Latino es tratar de ser el puente de información para esos recursos y esas herramientas para darle una explicación lo más sencillo posible y obviamente en español, porque de hecho hasta en inglés puede ser algo confuso, algo complicado en muchas situaciones. Entonces ahora mismo lo que hemos estado haciendo, tenemos seminarios web mensualmente en diferentes temas de impuestos. Por ejemplo, si tiene su negocio propio o quiere lanzar una pequeña empresa, tenemos temas en lo que tiene que ver con el impuesto de ventas y uso, el impuesto de retención sobre ingresos y otros salarios. Y de hecho, ahora en marzo vamos a tener un seminario web específicamente acerca de los impuestos sobre ingresos individuales o personales. Entonces, aunque uno no tenga un negocio, todo el mundo de alguna forma u otra tenemos en los impuestos personales, ¿verdad? Entonces, ese seminario web explica algunos de los requisitos, de las formas que se están usando. Así, las personas que pueden asistir, pues tienen un entendimiento básico acerca de qué es lo que cubre, cuáles son los requisitos, y de ahí pueden empezar a surgir las preguntas, ¿verdad? Entonces ya con las preguntas nosotros podemos dar sugerencias, podemos dar información o herramientas y también básicamente abrir esa línea de comunicación, porque sí tenemos nuestras oficinas en el estado donde las personas pueden visitarnos y también tenemos nuestro número 1-800 a donde hay personal bilingüe que puede asistir con preguntas, pero también pensamos que si tenemos un tema específico que estamos tratando, entonces eso puede ayudar a que las personas pues vayan aprendiendo un poco más acerca del tema y recibir la información. También hemos estado
en colaboración con diferentes grupos, diferentes escuelas, para tratar de hacer accesible a la comunidad. Sabemos que a veces hay un poco de temor o diferentes dudas en lo que tiene que ver con el gobierno, y se entiende, pero queremos que todo el mundo tenga las herramientas que necesita para ser exitoso en lo que tiene que ver con los impuestos, sin importar quizás de dónde vengamos o otras cosas que quizás nos preocupen. Me encanta como mencionas esos beneficios que recibimos todos por hacer los impuestos. Y tal vez, Javier, sería algo importante explicar tal vez cómo funciona, porque tal vez hay personas que pueden pensar, tal vez personas que apenas acaban de llegar, que no saben que hacer los impuestos es una responsabilidad que tenemos como contribuyentes aquí en Carolina del Norte. Explícanos un poco en términos de básicos, eh, eh, cómo sé si tengo que llenar impuestos o cómo funciona eso. Sí, gracias y muy buena introducción, porque muchas veces, especialmente llegando a un nuevo país o un nuevo estado, quizás no estemos enterados o no sabemos muy bien cómo funciona, pero la realidad es que aunque, por ejemplo, si uno no es elegible para tener un seguro social, de igual forma está la responsabilidad de hacer los impuestos. Entonces, si no tiene la oportunidad de tener un seguro, de igual forma puede aplicar para un número ITIN y con ese número puede hacer sus impuestos, por ejemplo. Entonces, sí, es muy importante, aparte de que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, y todos nos beneficiamos de las carreteras y de diferentes programas, por ejemplo, nuestros hijos quizás en las escuelas y diferentes cosas así, pero también en otras cosas, por ejemplo, si uno quiere conseguir un préstamo en el banco para un hogar o hasta un carro, un préstamo para un negocio, siempre están pidiendo copias de las declaraciones, siempre tiene que estar en orden. También hasta para hacer cambios en el estatus migratorio, también piden copias de las declaraciones y enseñando que todo está en orden. Cuando los muchachos quieren entrar quizás al colegio o universidad para llenar la forma FAFSA, donde esa forma es indispensable para recibir becas o diferente asistencia para poder ir a la universidad. También se pide que eso, o sea, es algo que es parte integral de nuestras vidas en diferentes aspectos. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es pues compartir los diferentes recursos que hay y las herramientas para que las personas puedan tener un mejor entendimiento de las responsabilidades y de diferentes programas que hay de ayuda. De hecho, hay un programa VITA que a donde si las personas, parece que unos de los requisitos, si los hogares tienen unos ingresos menor a $58,000, puede recibir asistencia gratuita para poder hacer sus declaraciones. Entonces pensamos que muchas personas quizás ni sepan que eso está disponible, entonces pues no puede tomar ventaja de esos programas si no saben que existen. Entonces parte de nuestro trabajo es, aunque no sean cosas específicamente a nivel estatal, pero si son cosas que benefician a la comunidad y van a ayudar a las personas a poder estar al día con su responsabilidad de impuestos, pues queremos pues hacer correr la voz. No, y a mí me consta personalmente que no solamente si uno está trabajando en aspectos inmigratorios personales, pero también de su familia, porque si tienen que demostrar ingresos o si van a hacer un patrocinio a alguien o si van a pedir a un familiar, toda esa información se la van a pedir, toda la información de impuestos. Pues muchísimas gracias. Esa era una pregunta que yo tenía. La otra pregunta es, digamos que ya nos explicaste lo importante y que debemos hacerlo como responsabilidad, pero entonces, ¿qué debo empezar a guardar o qué documentos
necesito para poder empezar a llenar mis impuestos. Sí, el papeleo, los archivos, los comprobantes van a ser algo indispensable a la hora de hacer sus impuestos. Por lo general, si uno trabaja, es empleado de alguna otra empresa, recibe al final del año una forma W2 que enseña cuánto ganó durante el año, cuánto le fueron quitando de los impuestos en la nómina. Ah, si trabaja por su cuenta, quizás reciba una forma 1099, si es un contratista independiente. Entonces, todo ese papeleo, las formas, va a ser importante si tiene una empresa pequeña o un negocio propio. El papeleo de los gastos va a ser muy importante porque muchas veces no va... Lo que uno puede comprobar va a ser más importante aún de lo que sucedió, porque si llega a haber una situación de alguna auditoría, siempre le van a pedir los comprobantes, sean recibos, estados de cuentas, cosas así por el estilo, especialmente si tiene un negocio. Es muy importante tener esos comprobantes también. Si tiene hijos o dependientes, todo el papeleo que enseña que es su hijo o que ese muchacho depende de que usted tiene la manutención para ese individuo, va a ser muy importante porque hay veces que quizás con buenas intenciones nos dejamos fiar por vecinos o conocidos que dicen, bueno, si pones más dependents, vas a recibir un reembolso más grande o te van a quitar menos de tu cheque. Aunque eso es verdad, más adelante quizás si haya una situación en donde se piden los comprobantes y no los tienen, entonces ahora se cobra el impuesto más réditos y penalidades. Entonces queremos que todo el mundo pueda recibir todo lo que sea elegible para recibir, si son ayudas o créditos, por ejemplo, pero no queremos que las personas estén en la situación a donde más adelante cause algún problema o dolor de cabeza. Entonces es muy importante tener todo el papeleo, los comprobantes para esas situaciones, porque muchas veces, hasta con buenas intenciones, quizás uno puede mandar ayudas financieras a sus amigos o familias, pero hay una diferencia entre mandar dinero para ayudar a la familia y en realidad mantener a un individuo. Entonces, la diferencia ahí, entonces si uno está mandando, obviamente cada situación es diferente, pero si uno está mandando $100 al mes para ayudar a un sobrino o un familiar, perfecto, muy buena ayuda, ¿verdad? Pero aún en nuestros países, $100 al mes no va a cubrir la manutención de una persona. Entonces, muy importante de tener claro qué es lo que se considera la manutención y qué es lo que se considera nomás una ayuda. Entonces, sí, en todos esos aspectos, los comprobantes van a ser importantes. Sí, muchas gracias por esa información, Javier. Y tengo varias preguntas, pero quería regresar atrás al tema del número de ITIN. ¿Ustedes procesan los números de ITIN desde su oficina o es una oficina diferente donde una persona puede aplicar para ese número para que puedan completar sus impuestos y utilizar ese número para como número de identificación? Esa es mi primera pregunta. Ok, bueno, el IRS a nivel federal son los que procesan esas aplicaciones y dan los números de ITIN. Entonces, a nivel estatal nosotros no los damos. Pero ya al tener ese mismo número se usa a nivel estatal cuando está haciendo su declaración de impuestos, sea para ingresos individuales o también si tiene su negocio, lo puede registrar con ese número de ITIN. Entonces, ese número de ITIN, aunque es un número que se da a nivel federal,
es el mismo que se va a usar a nivel estatal. Gracias. Y algo que creo que es súper importante con todo lo que has dicho es que tenemos que asegurarnos de que estemos, que encontremos a alguien de confianza, que tenga la experiencia y que realmente tenga como el entrenamiento en poder ayudar a las familias y a las personas a llenar los impuestos, porque muchas veces de pronto vamos con la persona que, de pronto la que está en la comunidad, la persona que, esa persona me ha hecho los impuestos por años y yo puedo ir con esa persona, pero ¿qué tan importante es de tener una persona de confianza y también dónde se puede encontrar una persona de confianza para ayudar con los impuestos? Porque sí hemos visto, he visto muchísimos casos donde de pronto hay un poquito de errores cuando están llenando los impuestos, pero cuéntanos de dónde pueden encontrar a alguien de confianza para minimizar los errores que de pronto se puedan ocurrir cuando estén completando esos formularios. Sí, muy buena pregunta. Porque sí se ve, desafortunadamente a veces hay preparadores que aparecen durante una temporada y luego ya nunca más los vuelve uno a ver, desaparecen. Hay diferentes maneras de tratar de buscar alguien de confianza, alguien por ejemplo, el IRS tiene, para poder ser un preparador con las credenciales como un agente registrado, tiene que ir por el proceso y luego debe de aparecer en una lista que ellos mantienen de todos los agentes registrados. Entonces hay diferentes tipos, hay abogados que hacen impuestos, también hay contadores públicos que hacen impuestos y preparadores de impuestos. Entonces, dependiendo del nivel, a veces hay la especialidad que quizás puedan tener. Hay muchas sugerencias. Por ejemplo, el Better Business Bureau ofrece unos consejos para elegir preparadores adecuados. Uno de los consejos que Better Business Bureau da es tener cuidado con las promesas espectaculares. Si alguien escucha, va a recibir el reembolso más grande con nosotros. Si una declaración está hecha de la manera correcta, va a ser el mismo reembolso en cualquier lugar. Entonces tenga cuidado, porque si alguien le está prometiendo que va a ser mayor que en otros lugares, posiblemente es que están llenando algo de una manera incorrecta. También mencionan obtenga referencias de amigos y familiares. Por ejemplo, si alguien ya ha estado en existencia por mucho tiempo, pues hay más posibilidades de que saben lo que están haciendo y pueden ayudarles. También puede preguntar por las tarifas por adelantado, para que no le vengan con sorpresas. Sabemos que esos servicios no son baratos, ¿verdad? Pero sí deben de poder decirles por adelantado cuánto le van a cobrar. También si miran que las cosas no cuadren, pues busca a alguien más. Hay veces, una de las cosas que hemos notado en personas, preparadores que no son muy confiables, quizás es muy normal que le piden que firme su declaración. Eso es normal. Pero hay una sección para la firma del contribuyente o de la persona y hay otra sección para la firma del preparador. Si alguien le está pidiendo que firme como si usted hubiera hecho la declaración por su cuenta, esa es una alerta de que quizás no es el mejor lugar para pedir esa ayuda. Entonces, esas son algunas de las sugerencias que tiene el Better Business Bureau. Como mencioné, el IRS tiene una lista de profesionales que son agentes registrados con sus credenciales. Entonces, hasta antes de pedir que hagan su declaración, es algo que le pueden pedir cuál es su número de agente registrado y puede buscarlo en el sitio web del IRS. Pero sí, más que nada, alguien que va a estar ahí, que aún después de la temporada de impuestos personales, si tiene alguna duda o una pregunta, que puede
ponerse en contacto con ellos va a ser muy importante en la situación. Si, por ejemplo, si hay una auditoría o si hay algún error, si usted pagó por ese servicio, tiene que poder volverlo a encontrar para que le ayude con cualquier situación que salga de esa declaración. O sea que básicamente una persona cuando no pone su información como preparador se están lavando las manos diciendo esto no lo hice yo, eso lo hicieron ustedes y cualquier error es suyo, no mío como preparador. Exacto. Algo que yo personalmente aprendí que me ha servido muchísimo y no sé si tú estás de acuerdo con este ejemplo, Javier, pero muchas veces para quitarle un poco ese misterio a los impuestos, porque hay muchas personas que piensan que es como una lotería. Voy a poner números y va a salir un número espectacular, ¿verdad? Y lo que la gente no entiende es que muchas veces es un balance, ¿verdad? Esto fue lo que yo gané en el año. Estos son mis dependes que tengo, si tengo alguno, estos son mis ingresos y de acuerdo a esa cantidad de ingresos hay cierta cantidad que tengo que pagar de impuestos y si pagué más que me han sacado en mis cheques, en mis salarios, entonces tengo derecho a que me devuelvan un porcentaje y si no, entonces me toca pagar. Eso fue la forma que yo lo entiendo, pero hay veces que las familias creen que la cuestión de los impuestos es para que nos devuelvan dinero, lo cual es totalmente errónea. ¿Estás de acuerdo con ese ejemplo o están de acuerdo Leticia y Javier ustedes con ese ejemplo? Sí. Básicamente la declaración viene siendo un overview básicamente una compilación de todo lo que ocurrió durante el año. Si tuvo ingresos, si tuvo un negocio que tuvo pérdidas, si fue elegible para diferentes créditos, por ejemplo, o diferentes deducciones, por ejemplo, si tiene su casa y la hipoteca o los impuestos que paga para la propiedad, todo eso encaja, entonces dependiendo de los ingresos que tuvo, menos las deducciones o créditos, también el impuesto que ya haya pagado durante el año. Entonces, a veces, a la hora de recibir nuestro cheque, siempre queremos recibir una cantidad más grande, ¿verdad? Sea por aumentos de sueldo o por cualquier situación, ¿verdad? Pero a veces lo que uno no piensa es, si no le están quitando suficiente retención durante el año, en vez de que vaya saliendo de poco a poquito, entonces cuando uno hace su declaración, quizás le toque pagar de un golpe. Entonces, cosas que cada familia, cada persona debe de considerar, si es que le están sacando suficiente, si es que necesita sacarle un poquito más o si le están sacando demasiado. Algunas personas prefieren recibir un reembolso grande porque así es casi como una cuenta de ahorros a donde recibe un reembolso grande y puede hacer compras importantes. Otras familias en realidad no les interesa recibir tanto de uno, prefieren recibir su dinero durante el año. Entonces hay diferentes opciones y hasta, por ejemplo, este año hubo el crédito por los hijos, a donde tuvieron las familias la oportunidad de recibir pagos mensuales de ese crédito. Entonces, en años previos, solamente se recibía ese crédito de una sola en el tiempo de hacer las declaraciones de reembolso. Durante esta pandemia hubo la oportunidad de recibir esos pagos mensuales. Entonces, las familias que decidieron tomar ventaja de ese programa, pues es muy posible que ahora cuando hagan su declaración, como lo estuvieron recibiendo mensualmente durante el año, pues no van a recibir un reembolso tan grande como lo que quizás estaban impuestos a recibir en años previos. Pero sí, todo va en una serie de balances, básicamente. Y Juan, la última pregunta que te tengo es, y esta es muy común, si recibo efectivo, si no me pagan por un cheque, sino que me trabajo en un restaurante o trabajo en otro lugar y me pagan en efectivo, ¿tengo que llenar impuestos o no?
Y hay veces que muchas personas dicen, no tengo obligación de llenar impuestos porque gano en efectivo. Muy buena pregunta. La ventaja de recibir su paga por cheque es de que es más fácil tener un registro. Al final del año tiene el 1099 o W2 que enseña todo lo que ganó durante el año. Cuando gana en efectivo, eso no quita la responsabilidad. Todavía, si uno gana algún ingreso, debe de reportarlo y pagar impuestos si es que le toca pagar impuestos, dependiendo de su situación, porque no necesariamente porque uno gana dinero significa que le va a tocar deber impuestos, porque especialmente si es como, por ejemplo, jefe de familia o tiene muchos niños, hay un balance que de cierto ingreso para acá, con el crédito cubre la responsabilidad de impuestos. Pero eso no significa que no debe de reportarse. Entonces ya ahí cae la responsabilidad de la persona de tener un registro, de saber cuánto está ganando para poder reportarlo. Y quizás en un momento no vean la importancia de hacerlo, decir, no, pues no, me preocupo de eso más adelante. Y se entiende, los impuestos no es lo único que alguien tiene que preocuparse, hay muchas otras cosas que tiene uno que estar pendiente. Pero es muy importante porque a la hora de tratar de recibir un préstamo, de tratar de llenar el FAFSA, de toda esa situación, le piden las copias de sus declaraciones de impuestos. Entonces, aunque uno gane en efectivo o no, para poder producir esas copias de esos registros, de esas declaraciones, tiene que llenar sus declaraciones. Y es lo mismo para una persona que gana efectivo, por ejemplo, a un negocio, porque muchas veces en un negocio, por ejemplo, si yo tengo un negocio a donde estoy lavando carros, no voy a recibir un W2, no voy a recibir por lo general un cheque, las personas me van a pagar en efectivo o con su tarjeta. Entonces, ahí la responsabilidad de reportar cae a mí. Entonces, lo mismo con los individuos que reciben su sueldo en efectivo, también obviamente se hace un poco más difícil, pero el requisito sigue vigente. Gracias. Y gracias por toda esa información. Y algo que quiero hablar un poquito también es la importancia, como lo mencionaste hace rato, de cuando un estudiante ya está en el último año de la high school y tienen que completar la solicitud gratuita para la ayuda federal, conocida como la FAFSA. Se les va a pedir los impuestos y Leticia, de pronto puedes contar tu experiencia de cuando, si tú tuviste que completar FAFSA, qué documentos tuviste que completar, pero me imagino que te pidieron los impuestos de tus papás, de tu mamá, para que tú pudieras recibir ayuda, ¿no? Sí, so as a first gen student, el proceso era muy nuevo para mí, so estaba agradecida que mis papás habían así hecho sus declaraciones cada año porque I needed them to fill out the FAFSA. So. Right, yeah, and sorry, I wasn't sure if you were done. Okay, yeah, I was. Okay, yeah, and thank you for sharing that. Y como dices, ¿verdad? Creo que como estudiantes de primera generación no sabemos mucho el proceso y nuestros padres también a veces como que estemos haciendo los impuestos y de pronto no sabemos que lo estamos haciendo correcto o incorrectamente porque estamos basándonos en lo que nos dicen los preparadores de impuestos porque son personas de confianza para ellos. Pero lo que sí hemos visto bastante es que hay muchas ocasiones en donde los padres están completando FAFSA, pero de pronto al momento que completen FAFSA, las universidades, como están verificando la información, se dan cuenta de que la declaración o el estado de impuestos, el estado que ellos han incluido es incorrecto. Por ejemplo, si una familia es casado, pero ponen que son solteros, o de pronto ponen que son jefe de familia, pero en realidad están casados, entonces están llenando eso incorrectamente. Entonces lo que pasa es de que al momento que las universidades estén verificando esa información, muchas veces
les van a pedir a la familia que hagan un amendment, no sé cómo se diga en español, pero un amendment a los impuestos. Y ahí es donde las familias como que se ponen nerviosos, es que yo no sabía que lo estaba haciendo mal, no fue mi intención. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de qué pasa en una ocasión cuando una familia tenga que hacer un amendment? Y de pronto puedes explicar lo que es un amendment, por favor. Sí, perfecto. Sí, sí, eso pasa, es muy común. A veces siempre tenemos las intenciones de hacer todo de una manera completa y correcta, pero la realidad es de que van a haber situaciones a donde cometemos errores, somos humanos, ¿verdad? Entonces, por eso hay la oportunidad de hacer una declaración enmendada. Entonces, básicamente lo que esa declaración enmendada hace, da la oportunidad de corregir cualquier error que haya si el estado civil de la familia pusieron quizás jefe de familia donde en realidad son casados o si quizás hay situaciones a donde las personas están muy deseosas de hacer su declaración lo más pronto posible. Entonces, cuando llega un W2, ¡pum!, nos vamos al preparador, vamos a hacer la declaración y esperar el reembolso. Y después nos llegan otros W2 o otros 1099 que quizás se nos olvidó que trabajamos en ese lugar. Entonces, con esa declaración enmendada, entonces ahí puede corregir e incluir todos los ingresos que tuvieron durante ese año, a todos los créditos que fueron elegibles para recibir o deducciones. Entonces, cuando se hacen esas declaraciones enmendadas, si es que le toca recibir una devolución adicional, pues se procesa y se manda esa devolución adicional. Si le toca pagar un poco más de impuesto, entonces también ahí tiene la oportunidad de pagar la diferencia. Siempre se le va a dar un crédito por lo que ya haya pagado. Entonces no tiene que pagarlo de nuevo, solamente tiene que pagar la diferencia. Y por lo general, sí toma un poquito más tiempo procesar esas declaraciones enmendadas, pero alrededor de 6 meses ya debe de estar actualizado el archivo de esa familia. Sí, y solo quiero agregar que la experiencia que hemos tenido Juanes y yo en trabajando con los estudiantes y las universidades es que si los estudiantes si la universidad te está pidiendo que hagas la mención de la FAFSA, perdón, de los impuestos, en muchas ocasiones el estudiante no va a recibir esa ayuda la ayuda financiera hasta que pueda comprobar o pueda hacer esos cambios. Y por eso este tema de que hay que hacerlo bien, hay que ir con personas de confianza, tener todos los documentos listos, es súper importante porque cuando ya nuestros jóvenes crezcan y necesitan de nuestra ayuda, como los papás de Leticia, lo hicieron todo bien, pudieron proveer sus documentos a la universidad, a la FAFSA, y ella, pudo recibir alguna ayuda económica. Entonces es súper importante y por eso es que esta información y esta conversación es súper valiosa. Muchísimas gracias. Hemos llegado entonces al momento donde empezamos a tomar conclusiones y les pedimos a ustedes si pueden pensar en algún consejito que tengan, ya sea hacia los estudiantes, hacia las familias, hacia los consejeros o las personas que apoyamos a esos estudiantes en este camino hacia la universidad. No sé si tienen ustedes algún tipo de consejo o recomendación que nos quisieran dar. Pues más que nada que estamos aquí para ayudar. Entonces, si tiene alguna duda, alguna pregunta, si no sabe a dónde ir, márquenos. Hable con nosotros. En inglés hay un refrán que básicamente se traduce que conocimiento es poder.
¿verdad? Entonces, lo mejor informados que podemos estar, tanto como estudiantes, como padres, va a ayudar a poder navegar esos procesos, estos sistemas. Entonces, bueno, dejándoles saber que cuentan con nuestra ayuda y aunque no sea algo quizás a nivel estatal, podemos averiguar con quién necesita de hablar y darle seguimiento a sus dudas. Entonces, sí, más que nada eso de tomar ventaja de los programas y los recursos para estar informados, especialmente mayoría de las cosas que ofrecemos es de una manera gratuita. Entonces, tomar ventaja de eso y saber que estamos aquí para ayudar. Excelente consejo. Gracias. So I have one for the students. I encourage you all to like take advantage of all the opportunities at school, especially internships. I might be a little biased, but the NCDOR is like a good place to look for internships. That's a very good recommendation. Muchas gracias. Algo que no hagamos o no hemos dicho, algo que nuestras familias se beneficiarían de saber que no hemos mencionado hasta este momento. Bueno, hemos tratado de muchos temas muy importantes. Algo que quizás debería de haber mencionado más temprano, pero la fecha límite por lo general es el 15 de abril. Este año, con algunos días feriados, va a ser el 18 de abril. Entonces, aparte de tener el papeleo en orden, de tener sus comprobantes y las formas que necesitan, sí le animamos a que puedan hacerlo antes de esa fecha límite, porque, por ejemplo, si le toca recibir una devolución o reembolso, lo más pronto que tenemos esa declaración, lo más pronto que vamos a poder mandar el reembolso. Aparte, si es que le toca pagar, de igual forma le animamos a que pueda hacerlo antes de la fecha límite, así solamente paga el impuesto y no tiene que preocuparse de interés o penalidades por pagar tarde. También sabemos, especialmente ahorita en la pandemia, hay muchas situaciones a donde quizás no pueda pagar todo el impuesto de una y eso puede ser algo que causa ansiedad o estrés. Tanto el gobierno federal, el IRS, como el estado, contamos con facilidad de pagos, las personas pueden marcarnos y podemos siempre, es mejor, enseña buena fe cuando una persona se pone en contacto con nosotros y dice, bueno, si quiero pagar, pero no puedo pagarlo de un solo pago, ¿qué me ofrecen? O cómo podemos averiguar para poderlo irlo pagando de poco a poco. Siempre es preferible eso, a diferencia que si ya después tenemos que enviar facturas o buscar otras maneras de recibir el pago, es a donde se pone un poco más complicado. Entonces, pues especialmente si las personas cuentan con nosotros para ayudar en esa situación, llámenos, estamos aquí para ayudar. Javier, y una preguntita rapidito. Si alguien no completa el impuesto para la fecha límite, ¿hay alguna consecuencia? Si lo llenan después o tienen que esperarse para el otro año, ¿cómo es que sucede en ese caso? Okay. Pues si le toca recibir una devolución, lo que sucede cuando lo hace tarde, pues se va a demorar más en recibir esa devolución. De hecho, hay una ley, es un statute of limitations, una limitación de que si alguien tarda más de 3 años en hacer su declaración a donde le tocaba una devolución, puede perder la oportunidad de recibir ese dinero. Entonces, si está un poquito tarde,
pues lo único que pasa es que va a demorarse más en recibir ese reembolso, pero si se tarda años, de 3 años para acá lo puede recibir. Algo que sea más de 3 años, pues ya perdió esa oportunidad de recibir ese dinero. Entonces no queremos que nadie pierda la oportunidad de recibir el dinero que es su dinero, que le toca recibir por cuestiones de no hacer su declaración. Y es verdad Ah, que hay multas y penalidades, ¿verdad? Sí, en la otra, en el otro lado de la moneda, si no le toca un reembolso y le toca pagar, cuando es tarde, los réditos no paran de subir hasta que la persona haga su declaración y pague el impuesto. Entonces, le animamos a que no lo deje pasar por alto, que pueda hacer su declaración para evitar esos intereses, y, esos réditos y penalidades cuando es tarde. Entonces, si usted se encuentra en la situación a donde sí se le ha pasado a hacer la declaración y no está al día, pues aunque es algo que quizás va a ser a donde le toque pagar quizás, pero nunca es tarde para ponerse al día. O si, como mencioné, ofrecemos facilidad de pago, hasta especialmente cuando la persona está tratando de ponerse al día por su cuenta. Hay diferentes programas de perdón de penalidad donde se pueden reducir esas penalidades, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, sí hay esas penalidades, pero si la persona está trabajando para ponerse al día, podemos trabajar con ellos también. Entonces, no deje que eso lo impida de arreglar la situación. Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, por esta conversación y por este excelente cafecito informativo. Vamos a poner el contacto de NCDOR y con el número 1-800 en la descripción de la parte de abajo del video para que ellos se puedan comunicar en caso de que las personas tengan preguntas. Muchísimas gracias a ustedes dos de nuevo por sus testimonios y sus apoyos y por todo lo que hacen para ayudar a nuestra comunidad y explicarnos de forma bien fácil, en términos que podamos entender estos procesos complicados. Entonces, agradecemos. Juana, te lo dejo a ti para culminar. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Carlos, Javier, Carlos, mencionaste algunos recursos que ustedes ofrecen, entonces espero que la comunidad tome ventaja de esos recursos y a mí la verdad me da mucho gusto y mucha felicidad de saber de que hay alguien en NCDOR que habla español, que entiende nuestras experiencias, nuestra cultura y que hay personas como Leticia que desde tan jovencitas se están preparando y aprendiendo el proceso para que también nos pueden ayudar a la comunidad. Entonces, de verdad me da muchísimo gusto de que el trabajo que ustedes están haciendo y de que hay personas hispanas trabajando en esos departamentos para ayudar a la comunidad. Así que muchísimas gracias, comunidad, estudiantes, familias, por favor, tomen ventaja de los recursos que tienen para que nosotros podamos echarle ganas y salir adelante. Gracias. Hasta Gracias. luego. Sí, gracias a ustedes también por la oportunidad de platicar un poquito acerca de esto. Suerte a las familias y a los estudiantes en sus metas para ir a la universidad y pues seguir adelante echándole ganas. Hasta pronto.